un joven atrapado en un amor tóxico que lo llevó a arrastrar a sus propios padres a la tumba. Pero cuando todos los secretos comenzaron a desvelarse, surgió una pregunta aún más aterradora: ¿era él el verdadero culpable o simplemente una víctima de la manipulación de una mujer llena de engaños? ¿Quién era realmente la mente maestra detrás de todas estas muertes? Esa noche, una llovizna fina caía sobre Buenos Aires. Las calles del barrio de Villa Devoto, con sus adoquines antiguos y sus casonas de estilo, reflejaban las luces de los autos que pasaban lentamente sobre el asfalto mojado. Dentro de una de esas casas, una construcción sólida de ladrillo visto que ya mostraba el paso del tiempo, un joven llamado Mateo estaba sentado en su habitación, perdido en sus pensamientos. Tenía apenas 26 años, un rostro todavía juvenil, pero sus ojos oscuros delataban una inquietud profunda. Desde hacía varios meses, su vida se había convertido en un tormento constante. La causa de todo tenía un solo nombre: Sofía. Sofía era una viuda adinerada de 32 años que vivía a pocas cuadras de la casa de Mateo. Su marido había muerto hacía un par de años en circunstancias que la gente del barrio todavía comentaba en susurros, y desde entonces, Sofía vivía sola en la imponente casa moderna que había heredado, un cubo de hormigón y vidrio que contrastaba con la arquitectura clásica del barrio. Su apariencia era siempre impecable, su voz suave y melódica, y poseía un encanto misterioso que era difícil de ignorar. Mateo había caído rendido a sus pies desde la primera vez que hablaron en una kermés organizada por el club del barrio. Para él, Sofía era el mundo entero. Era la promesa de una felicidad que nunca antes había sentido, un escape de su vida monótona como diseñador gráfico freelance. Pero había un muro inmenso que se interponía en su camino: sus padres, Javier y Elena. Javier, un profesor de filosofía jubilado de la UBA, un hombre de principios férreos y ceño permanentemente fruncido, consideraba esa relación una vergüenza. Todavía sos joven, Mateo. Tenés todo el futuro por delante. ¿Por qué te tenés que enredar con una viuda que es más grande que vos? Además, la gente ya está hablando, murmuran por lo bajo. ¿No te da vergüenza, che?, le había dicho una noche, con su tono sentencioso. Mientras tanto, Elena, aunque de carácter más dulce y comprensivo, se oponía con una firmeza aún mayor. Sentía, con la infalible intuición de una madre, que Sofía no era una mujer sincera. Yo también soy mujer, hijo. Y puedo sentir que Sofía no te quiere de verdad. Solo te ve como un juguete, una distracción para llenar el vacío que le dejó el marido. Haceme caso, por favor. Sin embargo, todas esas advertencias solo conseguían aumentar la presión sobre Mateo. Por un lado, amaba profundamente a sus padres. Lo habían criado con un amor incondicional, sacrificándose para que no le faltara nada. Pero, por otro lado, su corazón ya estaba irrevocablemente atado a Sofía. Cada vez que la miraba, sentía un fuego que le consumía el pecho, una adicción de la que no podía ni quería escapar. Esa noche, Mateo sostenía su celular, la pantalla iluminando su rostro tenso. Un nuevo mensaje de Sofía había llegado. Estoy cansada, Mateo. ¿Hasta cuándo vamos a seguir escondiéndonos? Si de verdad me querés, demóstralo. No dejes que otros manejen tu vida. Quiero que nos casemos, y pronto. El mensaje fue como una puñalada. Sus manos temblaban, su corazón latía con una fuerza descontrolada. Sabía que si sus padres llegaban a ver ese mensaje, estallaría otra discusión monumental, peor que todas las anteriores. Pero tampoco podía soportar la idea de hacer esperar a Sofía, de decepcionarla una vez más. Mateo comenzó a caminar de un lado a otro en su pequeña habitación. La lluvia afuera se había intensificado, el golpeteo contra el techo de tejas parecía amplificar el caos en su mente. Recordaba cómo Sofía siempre lo trataba con una atención que lo embriagaba. Su sonrisa, la forma en que sus ojos grises lo miraban, el roce suave de sus manos. Sentía que solo ella lo entendía de verdad, que solo con ella podía ser el mismo. Pero la imagen de su padre también se colaba en sus pensamientos. Javier, con su mirada severa pero llena de expectativas.
Quiero que seas un hombre de bien, pibe. No elijas el camino equivocado, le había dicho una vez. Esa frase resonaba ahora en su cabeza, oprimiéndole el pecho. Y junto a ella, la voz amorosa de su madre: lo único que quiero es que seas feliz, Mateo. Que no te arrepientas de nada el día de mañana. Mateo se cubrió el rostro con las manos, sintiendo que las lágrimas estaban a punto de brotar. ¿Por qué su amor tenía que ser considerado un error? ¿Por qué sus padres no podían aceptar a Sofía? Sabía que ella no era perfecta, pero ¿acaso el amor no consistía en aceptar las imperfecciones del otro? Ese pensamiento lo llenó de una determinación desesperada. Respondió al mensaje de Sofía con una frase corta y contundente. Voy a hacer lo que sea necesario. Espérame. Te juro que nos vamos a casar. Unos minutos después, la respuesta de Sofía llegó. Confío en vos, Mateo. No me decepciones otra vez. Acordate, la vida es una sola. Si no nos animamos a pelear, vamos a ser prisioneros para siempre. Esas palabras encendieron aún más el fuego en su pecho. Se sintió desafiado a demostrar su valentía, a probar que su amor era real. Sin embargo, algo en la forma en que Sofía escribía le provocó un escalofrío. Sus palabras eran frías, calculadas, como si escondieran una intención mucho más profunda que el simple deseo de estar juntos. Mateo cerró los ojos con fuerza. No quería pensar más. Lo único que sabía era que quería estar con Sofía, sin importar el riesgo. En el living, Javier leía el diario mientras Elena preparaba un té de tío. Ninguno de los dos imaginaba que, en la habitación de al lado, su único hijo estaba tomando una decisión que cambiaría el destino de toda la familia para siempre. Esa noche, Buenos Aires seguía bajo la lluvia, y detrás del sonido rítmico del agua que caía de las viejas canaletas, se ocultaba el secreto de un amor prohibido que, lentamente, se estaba convirtiendo en una brasa peligrosa a punto de incendiarlo todo. Aquella mañana, una neblina húmeda y fría cubría Villa Devoto. El aire helado se colaba por las rendijas de las ventanas de la casa de los García. En el comedor, el aroma a medialunas recién horneadas y café con leche, preparado por Elena, llenaba el ambiente. Sin embargo, esa calidez hogareña se disipó en cuanto Mateo bajó de su habitación con el rostro sombrío. Javier ya estaba sentado a la mesa, vestido con una camisa a cuadros y un pantalón de gabardina. A pesar de sus más de 60 años, mantenía una postura erguida, su rostro serio y su mirada penetrante. Era la viva imagen del profesor riguroso que había sido durante toda su vida. «Sentate, hijo», dijo Elena con su voz suave, intentando mantener la calma a pesar de la tensión que flotaba en el aire. Mateo se sentó, pero no tocó la comida. Su mirada estaba perdida, su mente todavía atrapada en el mensaje de Sofía de la noche anterior. Esas palabras se repetían en su cabeza como un mantra: la vida es una sola. Si no nos animamos a pelear, vamos a ser prisioneros para siempre. Javier lo observó con una mirada inquisidora. Mateo, tenemos que hablar en serio. Ya es hora de que pienses en tu futuro con madurez. Tenés un título, podés conseguir un trabajo mejor. No te podés dejar arrastrar por un sentimiento que te va a llevar a la ruina. Mateo levantó la vista, sus ojos empezaban a arder. Estás hablando de Sofía, no, papá. Javier golpeó la mesa con la punta de los dedos. Sí, estoy hablando de Sofía. No estoy de acuerdo con esa relación. Sos un pibe, y ella es una viuda. Los vecinos ya andan cuchicheando. No quiero que el apellido de esta familia se convierta en el chisme del barrio. Elena intervino, su voz temblorosa. Hijo, escucha a tu madre. No es porque la odiemos, pero siento que esa mujer no es buena para vos. Sos demasiado valioso como para que te usen de consuelo. Mateo apretó los puños debajo de la mesa. Esas palabras le dolían como cuchillos. ¿Por qué siempre juzgan a la gente por su pasado? Sofía sufrió mucho. Perdió al marido, pero no fue su culpa. Está tan mal que yo la quiera.
Javier negó con la cabeza, su expresión endureciéndose. Tu error es que estás ciego. Vos pensás que eso es amor. Es una obsesión. Ella solo te está usando, Mateo. No te das cuenta porque tenés el corazón nublado. Escuchá a tu padre antes de que sea demasiado tarde. Hubo un silencio denso. El sonido de una cuchara al caer de la mano de Elena pareció un estruendo. Mateo miró a su padre, sus ojos llenos de lágrimas contenidas y una rebeldía incipiente. Vos siempre creés que tenés razón, que sabés lo que es mejor para todos. Pero nunca me quisiste escuchar a mí. Soy yo el que vive esta vida. Ni vos, ni mamá. La voz de Mateo se elevó, sobresaltando a Elena, quien se llevó una mano al pecho. Hijo, no le hables así a tu padre. Pero Mateo ya había perdido el control. Se puso de pie de golpe, la silla se volcó hacia atrás con un ruido sordo. Ya soy grande. Tengo derecho a elegir con quién quiero estar. Si ustedes no pueden aceptar a Sofía, entonces tampoco me aceptan a mí. Javier también se levantó. Su rostro estaba rojo de ira, su tono era terminante. Si seguís insistiendo con esa mujer, entonces no nos consideres más tus padres. Esa frase fue como un rayo en medio del comedor. Elena rompió a llorar, su voz quebrada. No digas eso, Javier. Es nuestro hijo. Mateo se quedó quieto por un instante, su pecho subía y bajaba agitadamente. La sentencia de su padre le había dolido más de lo que imaginaba. Pero en lugar de hacerlo retroceder, solo avivó el fuego en su interior. Las palabras de Sofía resonaron en sus oídos: no dejes que otros manejen tu vida. Con la voz ronca, Mateo respondió: bueno, si esa es tu elección, papá, quizás yo no soy el hijo que vos querías. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y salió del comedor. El eco de sus pasos resonó en el pasillo, y luego la puerta principal se cerró de un portazo. Elena casi se desmaya, su cuerpo temblaba. Javier, ¿y si de verdad se va? ¿Y si lo perdemos? Javier se quedó en silencio, su mirada sombría, pero su postura seguía siendo inflexible. Prefiero perder un hijo por un enojo que perderlo para siempre por culpa de esa mujer. Afuera, Mateo caminaba a paso rápido a través de la neblina matutina. Sus ojos estaban llorosos, no solo por la rabia, sino también por un dolor profundo. Sentía que sus padres nunca habían entendido realmente lo que había en su corazón. Un momento después, su celular vibró. Un mensaje de Sofía apareció en la pantalla. Sé que es difícil para vos. Pero a veces el amor exige una lucha. No dejes que nos destruyan, Mateo. Acordate, ahora solo te tengo a vos. Mateo se detuvo en la esquina. Sus manos temblaban al leer el mensaje. El mundo a su alrededor pareció enmudecer. Los autos que pasaban, la voz de un verdulero, el canto de los pájaros, todo se desvaneció. En el momento en que se sentía expulsado de su propia familia, Sofía aparecía como su único refugio. No sabía si era lo correcto o no. Solo sabía que no quería perderla. Aquella mañana, entre la niebla fría de Buenos Aires, el fuego del conflicto se había avivado, volviéndose incontrolable. Y sin que nadie lo notara, ese fuego pronto comenzaría a quemarlo todo, hasta no dejar nada más que las cenizas del arrepentimiento. Esa noche, Buenos Aires volvió a ser castigada por una lluvia torrencial. Las calles brillaban bajo las luces de los faroles, y un viento helado se colaba por todas partes. Mateo estaba de pie frente a la reja de una imponente casa de diseño minimalista, la casa de Sofía. Sostenía con fuerza un paraguas negro, pero su cuerpo estaba empapado por la tormenta. La reja se abrió con un zumbido electrónico y Sofía apareció en la puerta, envuelta en una bata de seda. Su largo cabello negro estaba ligeramente húmedo, pero su rostro seguía siendo cautivador. Una sonrisa suave se dibujó en sus labios. Entrá, Mateo. Te vas a enfermar si seguís ahí afuera. Mateo entró sin decir una palabra.
Todavía arrastraba la herida de la pelea con sus padres esa mañana. Las palabras de Javier, no nos consideres más tus padres, se repetían en su mente como un martillo golpeando su cráneo. En el cálido y espacioso living, decorado con muebles de diseño y obras de arte abstracto, Sofía le ofreció una toalla y una taza de té humeante. Mateo aceptó y se sentó en un sofá de cuero color marfil. Miraba sin ver hacia la enorme ventana que daba al jardín, cubierta de gotas de lluvia. Sofía se sentó a su lado, observándolo con una atención calculada. Sé que pasó algo. Tu cara refleja demasiado dolor. ¿Te lo prohibieron otra vez? Mateo respiró hondo. No fue solo una prohibición, Sofía. Mi viejo dijo que si te elegía a vos, dejaba de ser su hijo. Sofía lo miró fijamente y luego le acarició la mano. Su tacto era cálido, pero sus palabras eran afiladas como navajas. Esa es la prueba de que nunca les importó de verdad tu felicidad. Solo les importa su orgullo, su qué dirán. Tienen miedo de ser el chisme del barrio, de que los consideren unos fracasados por no saber educar a su hijo. Pero esta es tu vida, Mateo, no la de ellos. Mateo se quedó en silencio, el corazón le latía con fuerza. Las palabras de Sofía sonaban lógicas, aunque una parte de él se rebelaba. Pero son mis viejos, Sofía. Me criaron, me dieron todo. No puedo simplemente darles la espalda. Sofía se acercó más. Su voz se volvió más suave, pero contenía un veneno sutil. Yo nunca te pedí que les dieras la espalda, Mateo. Solo quiero que elijas. Si ellos siguen siendo un obstáculo, ¿hasta cuándo vamos a poder estar juntos? ¿Queréis vivir encerrado en su cárcel para siempre? Esa pregunta encendió las brasas en el pecho de Mateo. Se sentía como un pájaro al que le habían cortado las alas. Y ahora, Sofía le ofrecía la libertad. Pero esa libertad tenía un precio demasiado alto. La miró, con los ojos enrojecidos por la emoción contenida. No sé qué hacer. Sofía sonrió levemente y acercó su rostro al de él. Vos sabés la respuesta, Mateo. Solo tenés demasiado miedo para admitirlo. Hubo un silencio, solo interrumpido por el estruendo de la lluvia afuera, que sonaba como un tambor de guerra. Mateo aferró la taza de té con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. La imagen de Javier apareció en su mente, su rostro enojado, su mirada llena de decepción. Luego, el rostro de Elena, bañado en lágrimas, rogándole que dejara a Sofía. Pero esas imágenes fueron barridas por la hermosa sonrisa de Sofía. Ella era como una luz en medio de su oscuridad, aunque esa luz, quizás, provenía del fuego del infierno. Si ellos no estuvieran, susurró Sofía, tan bajo que apenas se oyó, entonces ya no habría nada que nos separara. Mateo se quedó paralizado. Esas palabras entraron en sus oídos como un cuchillo, atravesándole el corazón. Miró a Sofía, buscando en sus ojos alguna señal de que era una broma macabra. Pero ella solo sonrió, como si sus palabras hubieran sido una simple ocurrencia. Sin embargo, en la mente de Mateo, esa frase resonó una y otra vez. Si ellos no estuvieran. Esa noche, después de volver a su casa vacía y silenciosa, Mateo se sentó al borde de su cama, con la cabeza llena de pensamientos oscuros. La única luz era la de una pequeña lámpara en su escritorio. Se cubrió el rostro con las manos, su respiración era pesada. Por primera vez en su vida, se imaginó un mundo sin sus padres. Imaginó la casa sin las reprimendas de Javier, sin los ruegos de Elena. Solo él y Sofía. Pero cada vez que esa imagen aparecía, sentía una opresión en el pecho, una culpa que lo golpeaba como una tormenta inevitable. Afuera de su habitación, oyó la tos débil de su madre. Elena había estado delicada de salud en los últimos meses. Mateo se quedó quieto, mirando la puerta cerrada. Esa tos era un recordatorio de que, detrás de todo el conflicto, había un amor inmenso y genuino. Una lágrima rodó por su mejilla. ¿Por qué tiene que ser así?
¿Por qué no pueden entenderme?, susurró. Pero la voz de Sofía resonó de nuevo en su cabeza, clara y fría: solo vos podés elegir tu camino. Si ellos siguen siendo un obstáculo, ya sabés lo que tenés que hacer. Esa noche, el corazón de Mateo comenzó a fracturarse. Entre el amor y la sangre, entre la lógica y la emoción, se encontraba en una encrucijada oscura. Y poco a poco, el lado más sombrío de su ser comenzó a despertar, buscando la salida más extrema. Esa noche, el cielo de Buenos Aires estaba negro, sin estrellas. El viento soplaba con fuerza, haciendo que las ramas de los árboles del jardín trasero de la casa de los García crujieran de forma siniestra. La luna apenas se asomaba tras las nubes oscuras, añadiendo un toque lúgubre a la atmósfera. Dentro de la casa, Mateo estaba sentado en su habitación, con los ojos enrojecidos. Su mente era un caos. Desde hacía varios días, la voz de Sofía lo atormentaba sin descanso: si ellos no estuvieran, no habría nada que nos separara. La frase era un veneno que se había filtrado en cada rincón de su corazón. Javier y Elena descansaban en el living. Parecían agotados después de las incesantes discusiones con su hijo. El padre estaba sentado en su viejo sillón de cuero, mirando la televisión encendida sin volumen. Mientras tanto, Elena dormía en el sofá, cubierta con una manta. Su tos leve se escuchaba de vez en cuando. Mateo salió de su cuarto con paso pesado. En su mano sostenía una llave de cruz que había sacado del baúl del auto. Sus ojos estaban vacíos, sus labios temblaban. «Perdónenme, papá, mamá. No tengo otra opción», murmuró. Javier notó los pasos de su hijo. Se giró y frunció el ceño al ver la herramienta en la mano de Mateo. «¿Qué haces con eso, pibe?». Mateo no respondió, solo lo miró con una expresión que mezclaba furia y dolor. Elena se despertó, sobresaltada por la escena. «Mateo, ¿qué estás haciendo?». «Deja eso, hijo. No nos asustes así». Las lágrimas caían de los ojos de Mateo, pero siguió avanzando. «Ustedes nunca quisieron entenderme. Siempre se interpusieron en mi camino. Siempre». Javier se puso de pie, intentando mantener la calma a pesar de la tensión en su rostro. «Si estás enojado, hablemos. No seas boludo, Mateo. Soltá eso ahora mismo». Pero sus palabras solo provocaron más a Mateo. En un movimiento desesperado, blandió la llave de cruz y la estrelló contra la mesita de madera junto al sofá, haciéndola añicos. El estruendo hizo gritar a Elena. «Amo a Sofía y nadie nos va a separar». «Ni ustedes, ni nadie», gritó él. Javier se abalanzó, intentando arrebatarle la herramienta. Pero la fuerza de Mateo, alimentada por la emoción descontrolada, era superior. Con una brutalidad ciega, golpeó a su padre en la cabeza. La sangre brotó al instante, y el cuerpo del anciano se desplomó con un grito ahogado. Elena gritó, histérica, corriendo hacia su marido caído. «Javier. Por Dios, Mateo, ¿qué hiciste? Es tu padre». Pero los ojos de Mateo ya estaban oscurecidos por la locura. Agarró a su madre y arrastró a ambos hacia el jardín trasero. La lluvia había comenzado a caer de nuevo, embarrando el césped. Elena se resistía, llorando. «Hijo, no. Por favor, no. Somos tus padres. Nunca te odiamos. Solo queríamos que fueras feliz». Pero los oídos de Mateo estaban sordos, llenos del eco de la voz de Sofía. «Mi felicidad está con Sofía, no con ustedes». Con una energía febril, comenzó a cavar un pozo en el jardín con una pala que estaba apoyada contra la pared. El agujero se hacía cada vez más profundo. Su respiración era agitada, sus manos temblaban. Pero su mente ya estaba poseída por la oscuridad. Javier, aún con vida a pesar de la herida en su cabeza, solo podía gemir débilmente. «Mateo, hijo, no te vas a arrepentir». Las lágrimas de Mateo caían con más fuerza.
Se tapó los oídos, intentando bloquear la voz de su padre. Cállense. No hablen más. Nunca quisieron escucharme. A la fuerza, arrastró los cuerpos de Javier y Elena hasta el pozo. Sus padres gritaban, lloraban, se retorcían. Pero sus fuerzas eran escasas. Elena, con un hilo de voz, todavía suplicaba, Mateo, te queremos. Por favor, no hagas esto. Pero Mateo ya no los veía como sus padres. Solo veía la imagen de Sofía sonriendo a lo lejos, como si lo estuviera llamando a terminar el trabajo. Puñado a puñado, comenzó a arrojar la tierra húmeda sobre ellos. Sus gritos se quebraron en el aire nocturno, mezclándose con el sonido de la lluvia. Mateo, no, hijo. Te lo suplicamos. Pero sus voces se fueron apagando, tragadas por la tierra. Hasta que solo quedó un sollozo débil que se fue extinguiendo, y luego, el silencio. Mateo se quedó de pie al borde del pozo, empapado. Jadeaba. La tierra mojada manchaba su ropa. Su rostro estaba cubierto de lágrimas y lluvia. Miró el montículo de tierra frente a él. Perdónenme, papá. Mamá. Lo hice por amor. Silencio. Solo el sonido de la lluvia y el susurro del viento nocturno. Por primera vez en su vida, Mateo se sintió verdaderamente solo. Pero detrás de ese silencio, había algo de lo que no era consciente. Ese pozo no era solo la tumba de sus padres, sino también la suya propia. La tumba de su conciencia y de su futuro, que acababa de asesinar con sus propias manos. La mañana en Buenos Aires siempre trae un aire fresco, pero ese día se sentía más frío de lo habitual. No era un frío revitalizante, sino uno que calaba los huesos, como si algo anómalo flotara en el ambiente. La casa de los García parecía desierta. Las cortinas seguían cerradas, la puerta principal atrancada y no había ninguna señal de actividad. Algo extraño, considerando que Elena salía a barrer la vereda cada mañana, saludando a los vecinos que pasaban. Mateo estaba sentado en el living, pálido. Tenía los ojos hinchados, el cuerpo agotado. Afuera, se oía el canto de los gallos de un patio vecino y las risas de los niños que iban a la escuela. Todo parecía normal, excepto su mente, atormentada por la culpa y el miedo. Se miró las manos, todavía tenía restos de tierra bajo las uñas. Las imágenes de la noche anterior lo golpearon de nuevo, los gritos, las súplicas, la tierra que arrojó hasta que silenció el último aliento de sus padres. No, no puedo flaquear, susurró, cubriéndose el rostro. Todo esto fue por Sofía. Ya lo hice. No hay vuelta atrás. De repente, sonó el timbre. Mateo dio un respingo, el corazón le martilleaba en el pecho. Se asomó por la ventana, presa del pánico. Mateo. ¿Hay alguien en casa?, se oyó la voz de doña Carmen, la vecina de al lado. Su tono era amable, pero en ese momento hizo que un sudor frío recorriera la espalda de Mateo. Se levantó rápidamente, tratando de componer el rostro, y abrió la puerta apenas una rendija. Doña Carmen. Sí, hola. ¿Qué pasa? Doña Carmen sonrió, pero su mirada era curiosa. Tu mamá suele estar barriendo desde temprano. Qué raro que esté todo tan silencioso. A tu papá tampoco lo vi salir. ¿A dónde se fueron, che? La pregunta fue como una estocada. Mateo forzó una sonrisa, intentando que no le temblara la voz. Mi mamá y mi papá están enfermos. Necesitan descansar. Doña Carmen asintió lentamente, aunque su expresión no era de total convencimiento. Ah, bueno. Mandale saludos de mi parte. Que se mejoren pronto. Mateo asintió rápidamente y cerró la puerta, sin aliento. Apoyó la espalda contra la madera, temblando. Esto es solo el principio. Van a seguir preguntando, susurró con pánico. Durante el día, Mateo intentó borrar las huellas. Lavó su ropa sucia de tierra,
limpió las manchas de sangre del suelo con lavandina y regó la tierra del jardín para que pareciera uniforme. Pero cuanto más intentaba ocultarlo, mayor era la culpa que lo carcomía. Cuando el sol comenzó a bajar, recibió un mensaje en su celular. Era de Sofía. Mi amor, ya está todo listo. Ya no nos van a molestar más, ¿verdad? Mateo leyó el mensaje con manos temblorosas. Tecleó una respuesta: sí, ya está. Todo solucionado. Poco después, Sofía llegó a la casa. Entró con paso ligero, una sonrisa sutil en el rostro. Pero su mirada era aguda, evaluando el entorno. Muy bien, Mateo. Fuiste valiente, al final, dijo en voz baja, caminando hacia el jardín. Se detuvo junto al montículo de tierra fresca. Mateo la miró, lleno de dudas. Sofía, yo me siento culpable. Sus voces todavía las escucho. No puedo vivir así. Sofía se dio la vuelta, se acercó y le acarició la mejilla. Ya diste un paso demasiado grande como para mirar atrás. Olvídate de todo eso. A partir de ahora, solo existimos vos y yo. ¿No es eso lo que querías? Mateo la miró a los ojos, buscando sinceridad. Pero en su lugar, vio algo frío, casi siniestro, como una sombra oscura detrás de su hermosa sonrisa. Antes de que pudiera preguntar algo más, la voz de don Ricardo, el presidente del consorcio de la cuadra, se escuchó desde la entrada. Mateo. ¿Hay alguien en casa? Mateo entró en pánico. Sofía le agarró la mano. Tranquilo. Deciles que se fueron a la casa de unos parientes. No digas nada más. Recordá, una palabra equivocada puede destruirte. Con el rostro pálido, Mateo salió a encontrarse con don Ricardo. El hombre mayor lo miró con sospecha. Mateo, hace 2 días que no se ve a tus padres. Los vecinos están preguntando. ¿A dónde se metieron? El sudor corría por la sien de Mateo. Están en Luján. Un asunto familiar. Don Ricardo asintió, aunque su mirada seguía siendo escéptica. Bueno, pero mandale saludos cuando vuelvan. Que no nos preocupen. Después de que don Ricardo se fuera, Mateo entró, agotado. Miró a Sofía con desesperación. No puedo seguir ocultando esto. Van a sospechar. Sofía solo sonrió levemente. Tranquilo, ya tengo un plan. Confía en mí. Pero en el interior de Mateo, una pregunta comenzó a crecer. ¿Sofía realmente lo amaba, o solo lo estaba utilizando? Mientras tanto, en el jardín trasero, el montículo de tierra comenzaba a emanar un olor tenue. Un olor que, lenta pero inexorablemente, atraería muchas más preguntas y un problema mucho más grande que las miradas curiosas de los vecinos. El sol de la mañana iluminaba cálidamente el cielo de Buenos Aires. Pero para Mateo, esa luz era como un látigo que le recordaba su pecado. Estaba de pie en el porche, contemplando el jardín silencioso. No había dormido en toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, los rostros de Javier y Elena aparecían cubiertos de tierra, gritando su nombre. Desde aquella noche, el tiempo parecía moverse en cámara lenta. Cada segundo era una agonía. La casa, antes bulliciosa, ahora estaba tan silenciosa como una tumba. Y, qué ironía, realmente había una tumba allí, en el jardín. Esa mañana, doña Carmen pasó de nuevo. Su expresión era de extrañeza. Esta vez, arrugó la nariz. Se detuvo un momento, observando el jardín de Mateo, donde la tierra parecía más húmeda de lo normal. Mateo, lo llamó desde la reja. ¿Estuviste tirando basura en el jardín? Hay un olor rarísimo. Como animal muerto. Mateo se sobresaltó, su rostro se volvió ceniciento. Ah, debe ser una rata muerta, doña Carmen, respondió rápidamente. Después la limpio. Doña Carmen asintió lentamente,
aunque sus ojos seguían fijos en el jardín, llenos de dudas. Después de que se fuera, Mateo cerró la puerta de un portazo y se dejó caer en una silla. Su respiración era agitada. El olor ya se estaba notando. Poco después, llegó Sofía, vestida con un elegante vestido negro. Entró con calma, como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Al ver el pánico en el rostro de Mateo, sonrió levemente. «Pareces a alguien que se va a morir mañana», dijo mientras se sentaba. Mateo la miró con dureza. «Ya se siente el olor. Si la gente se entera, estamos acabados, Sofía. Yo ya no aguanto más, no puedo seguir ocultando esto». Sofía se acercó y le tomó la mano con suavidad. «Tranquilo, todo esto es temporal. Solo tenemos que inventar una buena excusa. Por ejemplo, decir que enterraste un animal muerto. La gente te va a creer. No dejes que el miedo arruine todo». Pero Mateo negó con la cabeza, con fuerza. «Vos no entendés. Fui yo quien lo hizo. Yo los arrastré. Yo los enterré vivos. Sus voces todavía están en mi cabeza, Sofía. Me pedían ayuda». Mateo se cubrió el rostro con las manos, su cuerpo temblaba violentamente. Sofía lo miró sin ninguna expresión de compasión. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mirada fría. «Mateo, escúchame. Hiciste todo esto no por ellos, sino por mí. Porque me amás. Si ahora te echás para atrás, todo habrá sido en vano». Esa frase solo consiguió destrozar aún más el corazón de Mateo. Por primera vez, sintió que Sofía no sentía absolutamente nada más que la satisfacción de verlo atrapado. Al mediodía, don Ricardo volvió a la casa. Se paró frente a la reja, tapándose la nariz con la mano. «Mateo, ¿qué es este olor?» «Viene de tu casa». Mateo se sobresaltó. Salió corriendo, intentando sonreír a pesar de su palidez. «Ah, eso, don Ricardo. Ayer se murió el gato de un vecino en el jardín. Lo enterré ahí. Quizás no lo enterré muy profundo». Don Ricardo asintió, pero seguía mirando con desconfianza. «Bueno, pero arréglalo rápido. Los vecinos están empezando a quejarse. No vaya a hacer que piensen cualquier cosa». En cuanto don Ricardo se fue, Mateo se desplomó en el suelo del porche. «No puedo seguir así», susurró. Por la noche, mientras llovía, Mateo fue al jardín con una pala. Planeaba mover la tumba para que el olor no se sintiera más. La tierra mojada se pegaba a sus pies. El viento nocturno le calaba los huesos. Pero cuando empezó a cavar, su mano se detuvo. La luz de una pequeña linterna iluminó algo. Un trozo de la chalina de su madre asomaba en la superficie. Mateo se congeló. El pecho le oprimía, los ojos le ardían. Cayó de rodillas en el barro. Sus manos temblorosas tocaron la tela. Fue como si un susurro surgiera de la tierra. «Mateo, hijo, ¿por qué fuiste tan cruel?». El grito solo existía en su cabeza, pero fue suficiente para que golpeara la tierra con la pala, llorando histéricamente. «Cállense, no más. No aguanto más. Cállense». De repente, Sofía apareció detrás de él, parada tranquilamente bajo un paraguas. «Estás haciendo el ridículo, Mateo. Si algún vecino te ve ahora, mañana tenés a la policía acá». Mateo se giró, con el rostro cubierto de tierra y lágrimas. Vos me dijiste que hiciera esto. Si no fuera por tus palabras, yo nunca». Sofía lo miró con indiferencia y sonrió levemente. «Pero lo hiciste vos, ¿no? Yo nunca los toqué. Tus manos son las que están sucias, no las mías. Así que no me culpes a mí». Esa frase dejó a Mateo sin palabras. Sintió como si 1000 agujas le atravesaran el pecho. Por primera vez, se dio cuenta por completo. Sofía no era su salvadora,
quizás era el demonio que, lentamente, lo estaba arrastrando al infierno. Mientras tanto, afuera, los rumores sobre el olor nauseabundo de la casa de los García comenzaron a extenderse de boca en boca. Los vecinos sentían cada vez más curiosidad y los murmullos se multiplicaban. Alguien dijo, quizás a Javier y a Elena les pasó algo. Otros sospechaban que había ocurrido algo mucho más terrible. Y Mateo sabía que, tarde o temprano, la podredumbre no solo provendría de la tierra, sino también del secreto que guardaba. 2 días después de que el extraño olor se sintiera por primera vez, el ambiente en el barrio de los García comenzó a cambiar. Los vecinos, que solían ser amables, ahora se reunían en las esquinas, susurrando y mirando de reojo hacia la casa de Mateo. En el almacén de Doña Carmen, los rumores eran el tema principal. Dicen que a Javier y a Elena todavía no se los ve, ¿no?, preguntó un hombre de mediana edad mientras tomaba un café. Sí, qué raro. Elena nunca falta a la reunión de la cooperadora de la escuela. Faltó 2 veces sin avisar. Eso no es propio de ella, respondió otro. Yo pasé por la puerta de la casa ayer y había un olor a podrido terrible. Mateo dijo que era una rata, pero una rata puede oler tanto, agregó Doña Carmen con tono dubitativo. La conversación se extendió de boca en boca. Cada día, más gente sentía que algo no cuadraba. Mientras tanto, Mateo estaba sentado en el living de su casa, pálido. Oía los susurros de los vecinos desde la calle. Cada vez que alguien pasaba, sentía que hablaban de él. Cada risa le sonaba a burla. Cada mirada parecía una acusación. Todos se van a enterar. Tarde o temprano, todo va a salir a la luz, murmuraba con voz ronca. Sofía entró con 2 tazas de té. Las dejó en la mesa y se sentó tranquilamente a su lado. Estás demasiado paranoico. Solo son chismes. No hay pruebas. Tranquilízate. Mateo se giró, mirándola con rabia. No los escuchás. Ya están sospechando del olor. No puedo seguir ocultándolo, Sofía. Siento que van a venir en cualquier momento. Sofía sonrió levemente, sorbiendo su té con calma. Entonces, déjalos que vengan. Yo te voy a ayudar a hablar. Acordate, soy buena para tratar con la gente. Mientras no parezcas culpable, no van a encontrar nada. Pero el corazón de Mateo no estaba tan tranquilo como las palabras de ella. Sabía que la tierra no podía ocultar un secreto tan grande. Y así fue. Esa tarde, don Ricardo volvió. Esta vez no estaba solo. Lo acompañaban 2 hombres de civil. Uno de ellos se presentó con voz firme. Soy el inspector Morales, de la comisaría de la zona. Recibimos una denuncia de los vecinos por un olor sospechoso que proviene de esta casa. ¿Podemos revisar? Mateo sintió que las rodillas le flaqueaban. Casi se cae si Sofía no le hubiera agarrado la mano por debajo de la mesa. Tranquilo, le susurró. Con el rostro tenso, Mateo asintió. Sí, señor. Pasen. El inspector entró, observando cada rincón de la casa. Su mirada era aguda, alerta. ¿Sus padres no están en casa?, preguntó. Mateo tragó saliva. Están en Luján. Un asunto familiar. Don Ricardo miró a Mateo fijamente, como si quisiera leerle la mente. Ya van 3 días. No es normal que se vayan sin avisar. Los vecinos están preocupados. Vos sabés que tu padre era una figura importante acá. El inspector Morales añadió, también nos informaron que hay un olor nauseabundo en el jardín trasero. ¿Podemos ver? A Mateo casi se le corta la respiración. Pero antes de que pudiera responder, Sofía intervino con voz dulce. Ah, sí, es cierto, señor. Hace unos días se murió el gato de un vecino ahí. Mateo lo enterró, pero quizás no muy profundo. Les puedo mostrar dónde. El policía miró a Sofía por un momento y luego asintió.
Por favor, acompáñenos. Sofía caminó hacia el jardín con paso ligero, como si no tuviera ninguna preocupación. Mateo la siguió, temblando. El montículo de tierra todavía estaba húmedo. A pesar de que lo había aplanado la noche anterior, un olor tenue volvió a invadir el aire, especialmente después de la lluvia de la noche anterior. El inspector Morales se agachó, examinando la tierra. Golpeó la superficie con la punta de su zapato y luego se giró hacia Mateo. ¿Cuándo exactamente enterraste a este animal? Mateo abrió la boca, pero las palabras se le atascaron. Sofía respondió rápidamente: anteayer, señor. Yo estaba acá. El olor era muy fuerte. Pensamos que con enterrarlo se solucionaría. El policía sintió lentamente, aunque su rostro seguía lleno de sospecha. Bueno, por ahora no podemos sacar conclusiones, pero mañana voy a mandar a personal de sanidad para que verifiquen. Si es solo un animal, no hay problema. Pero si hay algo más, se detuvo y miró a Mateo fijamente. Vas a tener que estar listo para explicarlo. Mateo sintió que su cuerpo estaba a punto de colapsar. Pero Sofía seguía sonriendo, tranquila, como si todo estuviera bajo control. Después de que la policía se fuera, Mateo cerró la puerta con manos temblorosas. Se giró hacia Sofía con el rostro lleno de ira. ¿Por qué estás tan tranquila? Casi caban ahí mismo. Si lo encontraban. Sofía se llevó un dedo a los labios y se acercó. No entres en pánico. Confía en mí. Nadie va a tocar esa tierra. Si seguís obedeciéndome. Mateo la miró fijamente, con el pecho oprimido. Por primera vez, se dio cuenta de que Sofía no era solo el amor que lo consumía, sino también la soga que apretaba cada vez más su cuello. Afuera, el cielo comenzaba a oscurecerse. Las voces de los vecinos se oían de nuevo, esta vez más fuertes. Los chismes se multiplicaban. Algunos incluso susurraban: a lo mejor Mateo esconde algo. Y Mateo sabía que el tiempo se estaba acabando. Esa mañana, unos golpes fuertes en la puerta despertaron a Mateo de una pesadilla. Corrió hacia la entrada, con el corazón desbocado. Por la mirilla, vio a 2 policías junto a don Ricardo. Llevaban a varios operarios con guantes y barbijos. Mateo sintió que se paralizaba. Vienen a acabar. Con el rostro pálido, abrió la puerta. ¿Qué pasa? Su voz era un susurro ronco. El inspector Morales, el policía del día anterior, lo miró con dureza. Como le prometimos, volvimos para verificar la denuncia de los vecinos. El olor del jardín es cada vez más fuerte. Tenemos que revisar ahora mismo. Mateo quiso negarse, pero la lengua no le respondía. Por suerte, Sofía apareció desde adentro con una sonrisa cálida. Por supuesto, señor. Revisen, por favor. A nosotros también nos molesta ese olor. Pensamos que era un animal, pero quizás sea otra cosa. Esa frase hizo que Mateo se girara bruscamente, con los ojos desorbitados. ¿Qué estaba haciendo? Si cavaban, estaba perdido. Los operarios se dirigieron al jardín. Empezaron a clavar una barra de hierro en la tierra para comprobar la profundidad. El olor a podrido se intensificó, haciendo que varios se taparan la nariz. Este olor no es de una rata común, murmuró uno de ellos. Mateo estaba de pie al borde del jardín, temblando. Cada vez que la barra se hundía en la tierra, sentía una puñalada en el pecho. Tenía las manos frías, el sudor le corría por la frente a pesar del aire fresco de la mañana. Después de unos minutos, uno de los operarios gritó: «Señor, acá hay algo». Todos se giraron. El inspector Morales se acercó, se agachó y cavó un poco con una pequeña pala. De la tierra emergió un trozo de tela blanca, sucia y húmeda. Cuando tiraron de ella, se vieron claramente unas manchas de color rojo oscuro. Los vecinos que miraban desde la reja se taparon la boca, horrorizados. «Dios mío. Eso es tela de ropa, no de un gato»,
susurró alguien. Mateo casi se desmaya. Miraba la tierra con los ojos vacíos, mientras las voces a su alrededor se oían lejanas. Pero Sofía, en cambio, avanzó con una expresión de fingido espanto. «Oh, Dios, no me digan que eso es la ropa de Elena». El inspector Morales miró a Mateo con dureza. «¿Dónde están tus padres, Mateo?» Mateo abrió la boca, pero la voz se le quebró. Están en Luján». Pero sus palabras sonaron débiles, incluso para él. Sofía lo miró por un instante y luego, de repente, miró al policía con una expresión de profunda angustia. «Señor, tengo miedo de que les haya pasado algo malo. Desde ayer que Mateo está muy raro, muy callado». «¿No será que...?» Mateo se giró bruscamente. «Sofía, ¿qué estás diciendo?» Pero ella solo bajó la cabeza, como si estuviera aterrada. Los vecinos empezaron a susurrar más fuerte. Algunos ya miraban a Mateo con una sospecha evidente. El inspector Morales se puso de pie. «No podemos ignorar esto. Vamos a cavar más profundo. Y vos, Mateo, por ahora no te movés de acá. Vas a tener que acompañarnos a la comisaría si encontramos algo». Los operarios empezaron a cavar con más seriedad. La tierra húmeda salía a montones. Cuanto más profundo cavaban, más fuerte era el olor nauseabundo. Muchos de los que miraban se tapaban la nariz. Algunos incluso rezaban en voz baja. Mateo solo podía permanecer de pie, rígido. Cada palada de tierra le quitaba el aliento. Sentía que su mundo se derrumbaba. Y entonces, algo horrible comenzó a asomar. La punta de una mano humana, pálida, rígida, con las uñas cubiertas de tierra. Se oyeron gritos entre los vecinos. Varias mujeres se taparon los ojos, rezando en voz alta. «Un cuerpo», gritó uno de los operarios. Mateo cayó de rodillas. Su rostro estaba bañado en lágrimas. Se tapó los oídos, no quería escuchar más. Todos sus esfuerzos por ocultar la verdad habían sido en vano. Pero en medio del caos, Sofía permanecía de pie, erguida. Su mirada ya no era la de una amante asustada, sino la de alguien frío y calculador. Miró a Mateo, que temblaba en el suelo, se acercó a su oído y le susurró: «El juego recién empieza». Mateo se giró, con el rostro lleno de terror. Pero Sofía solo sonrió levemente, como si disfrutara de la destrucción que, lentamente, lo estaba devorando. El jardín trasero de la casa de Mateo se llenó de un olor a muerte que penetraba la nariz. Los policías cavaron más profundo, y la tierra húmeda se mezcló con sangre seca. Los vecinos se agolpaban en la reja, algunos cubriéndose el rostro, otros luchando contra una curiosidad morbosa. Cuando los cuerpos de Javier y Elena fueron finalmente exhumados, un grito de histeria colectiva estalló en la multitud. Sus cuerpos estaban rígidos, pero la posición de sus manos era extraña, como si hubieran estado intentando alcanzar algo. Lo más espeluznante era que sus uñas estaban llenas de tierra y sangre seca, una señal de que habían intentado desesperadamente salir de su propia tumba. El inspector Morales se cubrió la nariz con un pañuelo. Observó los cuerpos durante un largo rato antes de dar la orden al equipo forense de que se acercara. «Registren cada detalle. Esto podría cambiar el curso de la investigación». Mateo estaba de pie a pocos metros, con el rostro pálido como el de un muerto. Sus rodillas temblaban, apenas sostenían su cuerpo. Las lágrimas caían sin control. En su interior, gritaba: «Papá, mamá, perdónenme». Pero su voz estaba sepultada por los susurros de los vecinos, que ahora lo señalaban abiertamente. Por otro lado, Sofía mantenía una expresión impasible. Ya no había rastro del pánico que había fingido antes. Su mirada era fría, y de vez en cuando miraba a Mateo con una sonrisa sutil que le helaba la sangre. El equipo forense examinó primero el cuerpo de Javier. Encontraron un hematoma en la sien, pero ninguna herida fatal. En el cuerpo de Elena, había rasguños en los brazos,
probablemente de su intento por abrirse paso a través de la tierra. Y entonces, encontraron algo sorprendente en la palma de la mano de Elena. Había marcas de arañazos en la tierra que formaban un patrón, como letras. «Inspector, mire esto», exclamó uno de los forenses, señalando la mano rígida de Elena. En su palma, se veía un trazo tenue, S o F. La multitud enmudeció. Algunos vecinos miraron a Sofía con abierta sospecha. Mateo se quedó boquiabierto, paralizado. Su corazón latía con furia, sus ojos se clavaron en la inscripción. El inspector Morales frunció el ceño. Se acercó y examinó el detalle con una pequeña linterna. Parece que la víctima intentó dejar un mensaje. Estas letras no pueden ser ignoradas. Y el nombre que se intuye es bastante claro. Todas las miradas se volvieron hacia Sofía. Pero ella solo suspiró y forzó una sonrisa. Por Dios, esto debe ser un malentendido. ¿Cómo podría Elena escribir mi nombre? Yo nunca les hice nada. ¿Y por qué tu nombre, entonces?, preguntó uno de los vecinos con tono cortante. Sofía miró a su alrededor con confianza. Quizás intentaba escribir otra cosa. Pudo ser una coincidencia que se parezca a mi nombre. No me acusen sin pruebas. Pero el rostro de Mateo se descompuso aún más. Miró a Sofía con una mezcla de amor, odio, miedo y una conciencia que comenzaba a despertar. Entonces, ¿es verdad? ¿Mamá sabía quién estaba detrás de todo? El inspector Morales no quiso precipitarse. Bueno, llevaremos los cuerpos al hospital para la autopsia. Y usted, Sofía, por ahora nos acompañará a la comisaría. Necesitamos su declaración. Sofía no se opuso. Con calma, siguió a los policías. Caminaba con ligereza, como si no fuera una sospechosa en un caso de asesinato. Antes de subir al patrullero, se giró hacia Mateo y le susurró, lo suficientemente alto para que él lo oyera: «No tengas miedo, Mateo. Si yo caigo, vos caés conmigo. Acordate de eso». Esas palabras hirieron a Mateo más que cualquier cuchillo. Sabía que toda esta podredumbre podía llevarlo a la cárcel de por vida. Pero detrás de todo eso, había una verdad que debía enfrentar: Sofía no era la mujer que él había conocido. Cuando el patrullero se llevó los cuerpos y a Sofía, Mateo se dejó caer al suelo. Se cubrió el rostro con las manos, sus hombros se sacudían violentamente. Los vecinos susurraban más fuerte. Algunos lo llamaban abiertamente hijo desnaturalizado y asesino. Pero en medio de su desesperación, algo lo atormentaba. ¿Por qué su madre había escrito el nombre de Sofía? ¿Significaba que ella era realmente la mente maestra detrás de todo? ¿O había otra intención más profunda? Esa noche, la casa de Mateo estaba en silencio. Se sentó en su habitación, con la cabeza gacha. Su mente era un torbellino. El susurro de Sofía todavía resonaba en sus oídos: «Si yo caigo, vos caés conmigo». Mateo se agarró el pelo. ¿Qué hago? ¿Le cuento todo a la policía? ¿O sigo protegiendo a Sofía, aunque ella me haya destruido la vida? Pero en el fondo de su corazón, Mateo sabía que, desde el principio, él solo había sido un peón en el juego macabro de Sofía. Y ahora, ese juego se había vuelto mucho más peligroso. Esa noche, la comisaría de Villa Devoto olía a café y a papeles húmedos. Afuera llovía a cántaros, lo que hacía que el ambiente fuera aún más sombrío. El inspector Morales estaba sentado en su escritorio, mirando las fotos de la escena del crimen en el jardín de Mateo. Los dos cuerpos recién exhumados se veían con una claridad espantosa. Pero había algo extraño. La posición de la mano de Elena, como si intentara escribir algo en la tierra. Morales llamó al forense. ¿Viste esto?, le preguntó, señalando la foto. El forense asintió. Sí, señor. A nosotros también nos llamó la atención. Sus dedos apuntaban hacia la tierra y había unos rasguños tenues, como letras.
Mañana por la mañana lo examinaremos con más detalle. Morales se reclinó en su silla, entrecerrando los ojos. Podría ser la última pista de la víctima. Quizás estuvieron conscientes antes de quedarse sin aire. Mientras tanto, en una celda temporal, Mateo estaba acurrucado. Su rostro estaba pálido, sus ojos vacíos. Desde que encontraron los cuerpos de sus padres, apenas podía hablar. Cada vez que lo interrogaban, sus respuestas eran un torbellino de culpa, miedo y confusión. Por otro lado, Sofía parecía estar en una situación completamente diferente. En la sala de espera, se sentaba tranquilamente con una sonrisa sutil. Como si todo esto no fuera una tragedia, sino un espectáculo. De vez en cuando, miraba a Mateo a lo lejos y luego bajaba la cabeza, fingiendo tristeza cuando pasaba un policía. Pero detrás de su calma, Sofía guardaba un oscuro secreto. Cuando estuvo sola en el baño de la comisaría, sacó un pequeño celular que había escondido en su bolso. Leyó un viejo mensaje. Un mensaje de un hombre cuyo nombre había borrado de sus contactos, pero que todavía estaba grabado en su mente: si todo sale según el plan, nadie sospechará de vos. Deja que él sea el chivo expiatorio. Sofía apretó el celular con fuerza. Su sonrisa se ensanchó levemente. Sí, Mateo, sos el sacrificio perfecto. A la mañana siguiente, el equipo forense volvió a la escena del crimen para examinar la tierra que Elena había arañado. Después de varias horas, encontraron el rastro de 3 letras, SOF. No estaba claro, pero era suficiente para leerlo. Sofía, murmuró el inspector. Uno de sus oficiales intervino. Podría significar, socorro, señor. Pero Morales negó con la cabeza. No, Elena no escribiría esa palabra. Esta letra no está terminada, pero estoy seguro de que se refiere a un nombre. Todas las miradas se dirigieron automáticamente hacia Sofía, que estaba sentada en una silla en un rincón de la sala. Sofía fingió sorpresa y luego se echó a llorar. ¿Qué quieren decir? Yo soy una víctima en todo esto. Ni siquiera sé por qué Mateo pudo ser tan cruel. Mateo, que estaba sentado en el banquillo de los acusados, se giró hacia ella con el rostro lleno de dolor. ¿Qué decís, Sofía? Fuiste vos la que me dijiste que lo hiciera. Dijiste que si ellos desaparecían, no te perdería. El llanto de Sofía se hizo más fuerte, como si quisiera ahogar las palabras de Mateo. Mírenlo, se volvió loco, señor. Está obsesionado conmigo, hasta el punto de acusarme de cualquier cosa. Los que presenciaban la investigación empezaron a susurrar. Algunos sentían lástima por Sofía, pero otros empezaban a dudar. La actuación de Sofía era demasiado perfecta, lo que la hacía sospechosa. El inspector Morales no se apresuró a sacar conclusiones. Sabía que se estaba librando un juego psicológico. Todavía no podemos asegurarlo. Pero estas letras son demasiada coincidencia. Quiero que investiguen a fondo los antecedentes de Sofía. Todos sus registros pasados, incluido su matrimonio anterior. Sofía se quedó en silencio, sus ojos se tensaron. No esperaba que la policía investigara su pasado. Esa noche, en la sala de interrogatorios, volvieron a llamar a Mateo. Morales lo miró con una presión palpable. Decime la verdad, Mateo. ¿Lo hiciste solo o alguien te influyó? Mateo tembló. Las lágrimas le caían por las mejillas. No aguanto más, señor. Yo los enterré. Pero no lo hice sin motivo. Solo quería estar con Sofía. Ella dijo que era la única manera. Morales suspiró. ¿Sabes que tus palabras podrían significar asesinato premeditado? La sentencia por eso no es ninguna broma. Mateo se quedó en silencio. Bajó la cabeza, destrozado. Pero en el fondo de su corazón, sintió un alivio. Al menos, había dicho una parte de la verdad. Detrás de un espejo unidireccional, Sofía observaba todo con una mirada penetrante. El pibe está empezando a hablar, pensó.
pero en su cabeza ya se está formando un nuevo plan. Si empiezan a escarbar en mi pasado, tengo que actuar más rápido, antes de que todo salga a la luz. La noche avanzaba, la lluvia no cesaba. Fuera de la comisaría, el cielo de Buenos Aires estaba negro. Pero para el inspector Morales, esa lluvia era como una señal. Este caso no era solo el de un hijo que mata a sus padres. Había otra capa, más podrida, más astuta y mucho más peligrosa. Y el nombre, Sofía, arañado débilmente en la tierra de una tumba, era la clave para desvelar la verdad. La lluvia torrencial finalmente amainó al amanecer. El aire de Buenos Aires seguía húmedo y una fina niebla cubría las calles desiertas. En la comisaría, la tensión no había disminuido. El inspector Morales lideraba al equipo en la investigación de los antecedentes de Sofía. Todo comenzó con el débil rastro de SOF encontrado en la tierra de la tumba de Elena, que se sospechaba era su último mensaje. Investiguen su historial matrimonial, su dirección anterior, su familia y los registros de la muerte de su esposo. Sospecho que algo no está bien, ordenó Morales al equipo de investigación. Unas horas más tarde, la búsqueda comenzó a desvelar un velo oscuro. Los oficiales informaron que Sofía había estado casada con un hombre llamado Alejandro Vargas, un empresario inmobiliario local. Sin embargo, el matrimonio duró poco, unos 2 años. Alejandro fue encontrado muerto en su casa en circunstancias trágicas, un corte en la muñeca que en ese momento se dictaminó como suicidio. Morales miró el informe durante un largo rato. Suicidio. Pero miren, hay una nota adicional. La herida en la muñeca no era consistente. El corte era demasiado limpio, como hecho por otra persona. Un oficial asintió. Es cierto, señor. Incluso el forense de la época dudó, pero la familia de la víctima optó por cerrar el caso para proteger su reputación. Morales golpeó la mesa con frustración. ¿Y quién se benefició más? ¿Sofía? Después de la muerte de su esposo, heredó una casa enorme y una suma considerable de dinero. La sala quedó en silencio. Todos se dieron cuenta de que el patrón no podía ser ignorado. Mientras tanto, en la celda, Mateo estaba absorto en sus pensamientos. Sus ojos estaban hinchados, su rostro lleno de remordimiento. Recordó las palabras de Sofía aquella noche en que casi se rinde por la presión de sus padres: queremos estar juntos, no. Entonces, tienen que desaparecer. Es la única manera. Esas palabras resonaban en su cabeza, mezcladas con la imagen de su padre y su madre tratando de respirar bajo tierra. Su corazón estaba roto, pero su lengua estaba paralizada. Cuando la puerta de la celda se abrió, Mateo levantó la vista. El inspector Morales estaba allí. Mateo, quiero que sepas algo. Mateo frunció el ceño, confundido. Morales dejó un expediente sobre la pequeña mesa. Sofía estuvo casada antes. Su esposo murió en circunstancias sospechosas. ¿Sabías algo de esto? Mateo se sobresaltó. No. Ella me dijo que su esposo murió de una enfermedad. Nunca me dio detalles. Morales suspiró. Te mintió, al igual que ha mentido a mucha gente. Y estoy seguro de que esta vez, solo fuiste un peón en su juego. Las lágrimas volvieron a caer. Empezaba a darse cuenta, pero el arrepentimiento llegaba demasiado tarde. Por otro lado, Sofía estaba sentada en la sala de espera con una expresión de falso cansancio. Sin embargo, su mirada se agudizó cuando 2 mujeres policías hablaban en voz baja mientras llevaban una carpeta con sus datos. Sofía apretó su bolso. Están empezando a saber. No puedo quedarme de brazos cruzados. Esa noche, cuando la comisaría empezó a vaciarse, Sofía se escabulló al archivo. Con pasos sigilosos, buscó su expediente. Sus dedos temblaron cuando encontró una carpeta marrón con la etiqueta Caso Alejandro Vargas. La abrió y vio la foto de su exesposo, tirado en el suelo del baño con un corte en la muñeca. Había una nota manuscrita del investigador original,
posible homicidio, pero cerrado a petición de la familia. Sofía cerró la carpeta rápidamente. Su rostro estaba pálido, una mezcla de pánico. Pero antes de que pudiera esconder el documento, una voz fuerte resonó. «Alto ahí, Sofía». El inspector Morales estaba en la puerta del archivo, con su arma apuntando. Varios policías aparecieron detrás de él, iluminándola con linternas. Sofía se quedó quieta. Sus ojos brillaban de odio. Luego, una sonrisa sutil apareció en su rostro. «Creen que pueden encerrarme para siempre». Morales avanzó, mirándola con frialdad. «No necesitamos encerrarte para siempre. Solo necesitamos la verdad. Y la verdad, lentamente, está empezando a deletrear tu nombre». Al día siguiente, la noticia sobre Sofía comenzó a circular entre los vecinos. Hablaban de lo astuta que era la viuda que antes parecía tan elegante y amable. Algunas personas que la conocieron en el pasado comenzaron a aparecer, contando las extrañezas que rodearon la muerte de Alejandro. Mateo, al enterarse de la noticia desde su celda, sintió que su corazón se rompía aún más. Se cubrió el rostro con las manos. «Fui un estúpido. Me usó. Incluso sacrifiqué a mi padre y a mi madre». Pero por otro lado, Sofía aún no se había rendido. Sabía que cuanto más se acercaba a la verdad, mayor era su deseo de escapar de la ley. En su corazón, Sofía se susurró a sí misma: «Si es necesario, me desharé de quien sea, incluso de la policía». Esa noche, Buenos Aires volvió a cubrirse de niebla. El inspector Morales estaba de pie en el balcón de la comisaría, mirando las calles mojadas. Sabía que el juego aún no había terminado. Y que lo más aterrador que un asesino es un manipulador capaz de convertir a otros en los ejecutores de sus crímenes. El nombre de Sofía ya no era solo el de una sospechosa. Era el hilo rojo que conectaba todas las tragedias. El cielo de Buenos Aires amaneció gris, como si reflejara la atmósfera sombría de la comisaría. Toda la ciudad ya se había enterado del hallazgo de los cuerpos de Javier y Elena. El nombre de Mateo estaba en boca de todos, pero la figura de Sofía comenzaba a emerger como la verdaderamente maestra. El inspector Morales estaba en la sala de interrogatorios. Los expedientes estaban abiertos frente a él. La foto del cuerpo de Alejandro Vargas, el primer esposo de Sofía, estaba colgada en la pared. A su lado, la prueba de los rasguños en la tierra de la tumba de Elena que formaban las letras SOF. Dos pruebas de tiempos diferentes, pero con un mismo hilo conductor. Sofía fue llevada adentro, esposada. Esta vez, su rostro ya no sonreía, estaba frío y tenso. Pero sus ojos aún brillaban con arrogancia. «Siéntese», ordenó Morales. Sofía se sentó, cruzando las piernas. «Así que creen que soy la asesina». «Todo esto es solo una coincidencia, inspector». Las letras en la tierra no estaban terminadas. Podrían significar cualquier cosa. Morales se inclinó hacia adelante. «Pero no hay coincidencias, Sofía. Su esposo murió en circunstancias sospechosas. Los padres de Mateo fueron enterrados vivos, y antes de morir, Elena intentó dejar un mensaje. Todo apunta a usted». Sofía sonrió levemente y luego miró a Mateo, que fue llevado adentro, encadenado. «Míralo, Mateo. Quieren destruirnos. Y pensar que vos sabés que soy la única que te amó». Mateo bajó la cabeza, sus ojos enrojecidos. «No me amabas, Sofía. Me usaste, igual que usaste a tu difunto esposo. Mi padre y mi madre murieron porque creí en vos». Sofía resopló. «No me culpes por tu debilidad. Fuiste vos el que usó la pala, no yo». La sala se tensó. Varios policías contuvieron la respiración, temiendo que la discusión se convirtiera en una explosión. Pero Morales permaneció tranquilo, esperando una oportunidad. Esa tarde, los investigadores trajeron nuevas pruebas del laboratorio forense. Habían encontrado restos de tierra bajo las uñas de Elena que contenían el ADN de Sofía.
Eso significaba que, antes de ser enterrada, Elena había intentado arañar o tocar a Sofía. Morales llevó la prueba a la sala de interrogatorios. Aquí está, Sofía. Su ADN estaba en las uñas de Elena. Usted estuvo allí mientras ellos aún vivían. Sofía se quedó en silencio por unos segundos. La sonrisa forzada se desvaneció lentamente. Pero de repente, se echó a reír. Excelente. Así que finalmente pueden probar que estuve allí. ¿Y qué? ¿No fue Mateo quien los enterró? Mateo gritó, porque me obligaste. Dijiste que si no estaban, podríamos casarnos libremente. Y te lo creíste así de fácil, replicó Sofía rápidamente. Fuiste débil, Mateo. Me deseabas, y por eso estabas dispuesto a hacer cualquier cosa. No me uses de chivo expiatorio por tu estupidez. El llanto de Mateo estalló. Cayó de rodillas, las cadenas de sus manos resonaron. Papá, mamá, perdónenme. Morales golpeó la mesa con fuerza. Basta. Ya he oído suficiente. Su mirada se clavó en Sofía. ¿Cree que puede esconderse detrás de la debilidad de otros? No, Sofía. Usted es la mente maestra de todo esto. Y esta vez, no podrá comprar la justicia con sonrisas o mentiras. Esa noche, cuando Sofía era trasladada a una celda especial, ocurrió algo inesperado. En el camino, intentó escapar golpeando a uno de los policías con las esposas medio abiertas. Se desató una persecución en el pasillo de la comisaría. Mateo, que todavía estaba en la sala de interrogatorios, escuchó el alboroto. Su instinto lo hizo correr hacia afuera, a pesar de que sus manos seguían encadenadas. Vio a Sofía corriendo hacia la salida con una expresión salvaje. ¡Sofía!, gritó Mateo. Sofía se detuvo por un momento, se giró. Su mirada era afilada, llena de odio. Deberías haber muerto con ellos, Mateo. Pero sos demasiado cobarde. Con las fuerzas que le quedaban, Mateo se abalanzó sobre Sofía. Ambos cayeron al suelo. Sofía intentó gritar, pero la policía la inmovilizó rápidamente. Las esposas fueron cerradas de nuevo, esta vez con más fuerza. Sofía miró a Mateo con furia. Te vas a arrepentir. Todo esto es tu culpa, Mateo. Sin vos, la ley nunca me habría tocado. Mateo solo cerró los ojos, las lágrimas corrían por sus mejillas. Ya me arrepentí desde el primer momento en que creí en vos. A la mañana siguiente, los medios de comunicación abarrotaron la entrada de la comisaría. Los titulares de los periódicos aparecieron por todas partes: brutal asesinato en Villa Devoto, viuda rica sospechosa de asesinatos en serie, el último mensaje de la víctima desvela el crimen, Mateo, hijo desnaturalizado o víctima de manipulación. La sociedad estaba dividida. Algunos condenaban a Mateo, otros culpaban a Sofía. Pero una cosa estaba clara: la tragedia había dejado una profunda herida en todos. En su celda, Mateo estaba acurrucado, mirando el suelo. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. El remordimiento lo golpeaba sin cesar. Solo le quedaba rezar para que las almas de Javier y Elena descansaran en paz. Mientras tanto, Sofía, en una celda separada, seguía mirando por la pequeña ventana.